Vale. Pues la semana pasada fue una semana llena de emociones, como casi todas, ¿eh? Pero bueno. Y empezamos a estudiar los endomorfismos. Y, vale. Y como siempre, tomo B una base de V. Y llamo A la matriz de F respecto de nuestra querida base. Y ayer, jueves, nos centramos en lo que era un autovalor, ¿verdad? Y dijimos que lambda es un autovalor. La definición nos dice que son los elementos V en lambda, el lambda en K, perdón. Bueno, esta historia empieza un poquito antes. Empieza en que queremos ver qué endomorfismos son diagonalizables y cuáles no, ¿verdad? Ahí empieza la historia. Me está costando calentar. ¿Cuándo es un endomorfismo diagonalizable? Cuando yo puedo encontrar una base tal que la matriz esta me salía diagonal, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión entre todos, a base de un ejemplo que yo me saqué del bolsillo, ¿no? Que los lambda que tenían esta propiedad podían ser muy importantes para determinar si algo es diagonalizable o no, ¿se acuerdan? Porque cuando me salía la matriz diagonal, que me salió la 336, ¿verdad? Todos los años pongo el mismo ejemplo, así me sé de memoria, 336, habíamos llegado a la conclusión que ese 3 y ese 6 tienen que ser importantes, ¿verdad? Y que tenían la propiedad de que el primer elemento de la base, cuando yo lo hacía F, me daba 3 veces L. El segundo elemento de la base también me daba 3 veces L. Y el tercer elemento de la base me salía 6 veces L, ¿se acuerdan? Y dijimos, este 3 y este 6 tienen que ser importantes, ¿verdad? Y le pusimos nombre. Y lo bautizamos como autovalores, ¿verdad? Y esta es la definición. Esta es la definición. Después empezamos a currar, el jueves lo que hicimos fue currar cómo podemos detectar estos autovalores, cómo podemos detectar estos lambda. Y lo primero que obtuvimos fue que el autovalor sí, solo sí. La matriz que puse aquí dentro, A menos lambda I, tenía rango menor que N. ¿Se acuerdan que nos salió un sistema grande que tenía unos términos a la izquierda y otros a la derecha? Cuando pasamos los de la derecha allí restando, que nos quedaba menos la identidad, menos lambda a veces la identidad, y discutíamos el sistema por Rucchio-Frobenius. Y nos salía que lo que queríamos que era que el autovalor, sí, solo sí, el sistema era compatible indeterminado, tiene más de una solución, porque la cero sabemos que siempre es solución, y la pregunta es si había más soluciones, ¿verdad? Y bueno, pues habrá más soluciones si el rango de esa matriz no era n, pero como esa matriz era cuadrada, n por n, porque estamos en un endomorfismo y las matrices de endomorfismo son cuadradas, ¿verdad? Que una matriz tenga rango más chico que n, es lo único que decir que su determinante vale 0. ¿Verdad? Y ustedes, cuando yo conté esto, bueno, y empezamos a experimentar, ¿no? Y lo vemos, lambda igual a 3, y nos dio que sí era autovalor en mi ejemplo, ¿no? Lambda igual a 5, no era, lambda igual a 7, no me acuerdo, hicimos un par de ejemplos, ¿verdad? Y ustedes me dijeron, y me hicieron felices, dijeron, Nacho, y no hay una forma de detectar todos los autovalores de golpe, no uno por uno, ¿no? O al menos el número de autovalores es finito, o me puedes decir cuántos autovalores puede haber, ¿verdad? Y ahí, sin querer o queriendo, llegamos a la noción de polinomio característico, ¿se acuerdan? Que niño, en vez de ir probando para todos los lambdas de determinante, llama a esto un polinomio, el determinante, perdón, a esto llámalo. En vez de lambda, un numerito, una variable, ¿no? Y sin querer, cuando hago uno hace determinante, te sale un polinomio, y lo que quieres ver es cuando un polinomio vale 0. Y es una cosa que hemos trabajado en las matemáticas a lo largo de la historia un montón, y ustedes en su infancia y adolescencia lo han trabajado un montón, ¿verdad? Que es buscar las raíces de ese polinomio. ¿Bien? Y ahí estamos, ¿no? Entonces hacíamos esto, entonces definíamos el lambda como el determinante de A menos lambda I, donde lambda ahora no es un valor, sino es una variable. Y discutimos qué nos salía de esto. Discutimos que nos salía un polinomio de qué grado. N, ¿verdad? Nos salía siempre un polinomio del grado de la dimensión de V, que siempre se me olvida escribirlo, pero
Suelo usar n, ¿verdad? Era un polinomio de grado n con coeficientes en k. Que eso en esta clase lo escribimos así, ¿verdad? Polinomio, bueno, esto significa polinomio de grado como mucho n, ¿verdad? Pero yo quiero decir que el grado es exactamente n, ¿verdad? Y discutimos más cosas de este polinomio. Discutimos que era un polinomio de grado n, así que había un término en lambda elevado a n. Discutimos cuál era este coeficiente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el coeficiente? Menos 1. Menos 1, ¿no? Dependía. Si era par, Era par, menos 1, y si n era impar, menos 1, ¿verdad? Les discutí brevemente y les dije que se lo creyeran un poquito y que ustedes lo iban a demostrar cuando n era chiquitito, que el término de grado n-1 es la traza de A, ¿verdad? Y que había muchos más términos, y que el término independiente es el determinante de A. El término independiente era el más fácil de obtener, la prueba a mí me encanta, ¿no? Porque, ¿qué es el término independiente de un polinomio? El valor, cuando yo sustituyo la variable por 0, ¿verdad? Pero que si yo aquí sustituyo la lambda por 0, se me queda determinante de A, ¿verdad? Qué bueno. Pues vale. Eso, ¿no? Por cierto, nuestro ejemplo era un endomorfismo de R3 en R3, y cuando yo tomaba la base canónica y la base canónica, este es mi ejemplo favorito, ¿eh? Este ejemplo. Estaría esto. ¿Verdad? Y cuando uno hacía el polinomio característico, que discutimos un montón, que el polinomio característico, la recomendación general, que pasamos 15 minutos en eso, la recomendación general es no hacerlo como un bruto. Hacerlo como un tío que tiene coco, una persona que tiene coco. Como pensando, ¿vale? Si yo sé que algunas cosas son autovalores, lo voy cuadrando para que me salgan fuera los autovalores. ¿De acuerdo? ¿Qué lo dijimos? ¿Un polinomio 3×3 uno no puede hacerlo bruto? Sí. ¿Que se va a equivocar? Probablemente. Si lo hace pensando y cuadrando lo que tiene que salir, pues es menos probable que se equivoque. Entonces, esto es menos. 3 al cuadrado. Lo hicimos así y lo desarrollamos, ¿no? Y lo hicimos con mucha calma y nos salió eso, si no me equivoco. ¿Vale? Que por cierto, si uno desarrolla este producto, yo nunca o casi nunca lo voy a hacer, pero por una vez, ¿vale? Nos sale, hay un término de lambda al cubo, ¿verdad? Y ahora tengo que usar esto al cuadrado por esto, ¿no? ¿Sí? Y yo lo hice en casa, ustedes me van a creer, ¿verdad? Voy a copiar lo que hice en casa, para no equivocar, menos 54. Y aquí me salió 45x. 45. Vale. Pues me salió eso. Bien. ¿Qué? Varias cosas. Repasamos. ¿Cuáles son los autovalores, por tanto? ¿36, no? Vale. No hago más preguntas fáciles, voy a hacer solo preguntas difíciles. Voy a llamar al primero lambda 1 y al segundo lambda 1. Bueno. Ustedes me dijeron que, bueno, el lambda 1 me salía con un 2 aquí y el lambda 2 con un 6, luego hablamos de eso, ¿vale? Bien. Por cierto, este 12 de aquí, coincide con 4 más 4 más 4. ¿No? Bueno, lo que nos decía este resultado, ¿no? Esto es la traza de la matriz, ¿verdad? ¿Sí? Y el menos 1 elevado al cuadrado, que es más 1. ¿Sí? Y el determinante, si uno lo hace, lo puedo hacer por Sarro, por ejemplo, es 4 por 4 por 4, que es 64, más 1 más 1,
Menos 4, menos 4, menos 4, que es menos 12, pues me da 54. ¿Y por qué aquí me sale menos 54? Porque me equivoqué en el reloj. Vale, perfecto. Más 54. Vale. Sí. ¿Y el 45? Puede que sea con menos, ¿no? Sí, ¿alguien lo hizo? Sí. Es menos, vale, por copiar mal los. Vale. Vale. Pues nada, este numerito es la traza de A. Y este numerito es la del determinante. Y este numerito, tengo una interpretación en términos de la matriz, pues existe, pero es súper feo, así que no vamos a hablar de eso. ¿Vale? Bien. Hablamos más cosas en el juego, voy a hablar más cosas. La siguiente cosa que hablamos es que, así, que si yo tomo otra base, que si yo tomo B' otra base, y tomaba su matriz, ¿vale? Podía calcular los autovalores con esta otra matriz, ¿no? ¿Me explico? Haciendo el polinomio característico respecto a esta matriz y calculando los autovalores. ¿Qué es lo que pasaba? El polinomio característico no depende de la matriz. Está bien que sea así porque el polinomio característico solo depende de f, ¿verdad? ¿Alguien ve la definición de polinomio característico en la matriz? ¿A que no? ¿A que solo habla de f? Pues lógico que se puede calcular cualquier matriz asociada. Esto, ¿cómo lo escribimos? Lo escribimos en forma de resultado con una proposición que decía matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico. Dijimos eso, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál era la prueba? Porque la relación de semejanza es que C es igual a P a la menos 1 por A por P, y hice el polinomio característico de 1, y jugué con P y P a la menos 1, la saqué para afuera con la fórmula esta que llamamos nosotros de Cauchy, que la llamamos ¿no? La llamamos de Cauchy, ¿no? ¿Vale? Y simplificas un poco y ganamos. ¿Bien o no bien? Vale. El primer día que hablamos de esta matriz y este endomorfismo, yo me saqué de la manga una base B' que ni me acuerdo. Ni me acuerdo cuál era, si me la sé de memoria porque siempre pongo este ejemplo, pero no me interesa ahora, ¿vale? Y calculé la matriz. Y nos salió 3, 6. Y todo esto sería, ¿verdad? Por cierto, si uno calcula este polinomio característico, pues lo puede calcular de dos formas. Una, como sabe que estas dos son matrices respecto del mismo f, respecto de bases distintas, el polinomio característico tiene que ser igual, ¿verdad? Pero justo en mi ejemplo, elegí una matriz diagonal, ¿verdad? El polinomio característico se hace en 3 o 4 segundos, ¿no? ¿Verdad? Porque cuando yo le ponga menos lambda veces la identidad, me saldrá un menos lambda en la diagonal principal, y cuando desarrolle ese determinante, el producto de los elementos de la diagonal, ¿verdad? Porque es diagonal la matriz. ¿Sí? De hecho, desde que sea triangular la matriz, el determinante del producto de los elementos de la diagonal, ¿a que sí? ¿Vale? Entonces, el determinante es... Bien. Sí, esto un poco por ejemplificar lo que teníamos. Por cierto, si las matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico, y cuando uno escribe el polinomio característico, sin querer se encuentra que un término es la traza y otro término es el determinante, ¿qué podemos decir de las matrices semejantes? Que tiene la misma traza y el mismo determinante. Que tiene la misma traza y que tiene el mismo determinante, porque como tiene el mismo polinomio característico, ¿no? Pues todos sus términos serán iguales, ¿no? Si son el mismo polinomio, es que todos sus términos son exactamente iguales. Conclusión, tienen que tener la misma traza, el mismo determinante. ¿Voy a escribir eso? No es nada nuevo, es solo una conclusión directa de lo que teníamos en el juego, ¿verdad?
Santo. Voy a escribir un esquemita entonces de lo que tenemos. Por lo tanto tenemos, mira que si A y C son matrices cuadradas y semejantes. Entonces, el primer día vimos que A y C son equivalentes. Sí, ¿verdad? Aquí me lo compro, ¿verdad? Y en el tema anterior, dedicamos un tema entero a eso, que dos matrices son equivalentes, sí, solo sí. Sí, solo sí. Bien, bueno. Gracias, me gustaría que contestase más gente. Me gustaría que esto fuese al unísono, equivalente, sí, solo sí, el mismo rango, ¿vale? Y ahora estamos en semejantes. Vimos que si matrices son semejantes, entonces tienen el mismo polinomio característico, ¿verdad? Y como el polinomio característico tiene varios términos, por ejemplo, el término de grado de n-1 está muy relacionado con la traza, ¿no? Con un signo que ahora no quiero ni mirar cuál es, y como el término independiente es el determinante, ¿verdad? Pues si tienen el mismo polinomio característico, entonces tienen iguales trazas y mismo determinante. Y esto me abre a mí un sinfín de preguntas. ¿Saben que cada vez que pongo un implica tengo una pregunta, ¿verdad? Muy natural. ¿Cuál es la pregunta muy natural? ¿La vuelta cierta o no? ¿Verdad? Entonces, la primera, ¿esta vuelta cierta? Si dos matrices tienen la misma traza y el mismo determinante, ¿van a tener el mismo polinomio característico? Se lo digo yo, la respuesta es no. Bueno, si las matrices son muy chiquititas, ¿verdad? Como el término en lambda elevado a n-1 es la traza y el término independiente es el determinante, ¿verdad? Si el polinomio no tiene más términos, ¿qué grado tendría el polinomio? Si solo tiene término de grado mayor, término en la traza y término en el determinante. Grado 2, ¿verdad? Si el polinomio de grado 2 iba a ser verdad, ¿verdad? Porque el polinomio no tiene más términos. Pero desde que el polinomio tenga grado 3 o mayor no va a ser cierto, ¿vale? Entonces, un ejemplo que a lo mejor, yo qué sé, sale en una hoja de problemas, ¿no? ¿Vale? Demostrar que esto es un sí solo sí cuando n es igual a 2, ¿vale? Y buscar un contraejemplo de que no sea un sí solo sí cuando n sea mayor o igual que 3. Puede que lo vean en algún lado en su vida, ¿vale? Muy facilito, ¿verdad? Va a ser fácil. En n igual a 2, facilísimo. ¿Por qué? Porque este polinomio característico no tiene más términos y que sean iguales es que tienen los mismos términos, ¿verdad? Siguiente pregunta. Si los polinomios característicos son iguales, ¿A y C son semejantes? Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a poner aquí. Bueno, difícil. Perdón. Pregunta. ¿A y C semejantes? Les digo yo que no. Y les voy a dar una pista, y el ejemplo me lo dan ustedes, ¿vale? Es un trato. Yo les doy una pista, bueno, si no hace falta pista, también me lo pueden decir ustedes, pero si les hace falta pista, les digo. Mira, buscamos, esto no es cierto, ¿vale? No es cierto. Entonces quiero buscar un contraejemplo. Entonces se me ocurre que tengo que buscar algo que cumpla esto y que no cumpla esto. ¿Sí? Bien. Pues propongo la siguiente idea. La primera idea, que sea una matriz chiquitita. No me empieces una matriz 9 por 9 porque son un libro, ¿vale? 2 por 2, 3 por 3. Y yo quiero que tengan el mismo polinomio característico. ¿Vale?
yo quiero que no sean semejantes, pues miren, una forma fácil, porque ¿qué pasa? Que a día de hoy no entendemos muy bien la relación de semejanza, ¿verdad? La relación de semejanza estamos empezando a jugar con ella y no la entendemos muy bien. Pero esta la entendemos cojonudamente bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo sé que no son equivalentes, no podrán ser semejantes, ¿verdad que sí? Entonces, si a ustedes se les ocurre dos matrices A y C que tengan el mismo polinomio característico y que no sean equivalentes, tendrán de regalo un contraejemplo para esto. ¿A que sí? ¿Se entendió o no? Entonces, pista. Buscar A y C, pequeñitas. ¿Entienden que si encuentran un ejemplo que cumple estas condiciones, encuentran un ejemplo que cumple las que yo les estoy pidiendo? La primera condición la cumple, por supuesto, pues la estoy poniendo. Y la segunda no la cumple, porque si no cumple esta, en particular no cumple esta. Porque P implica Q es lo mismo que no Q implica no P, ¿verdad? Entonces tengo no Q, entonces tendré no P. Vale. Se les ocurren dos matrices chiquititas de 2 por 2, por favor. Por cierto, que A y C no sean equivalentes. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Que no tengan el mismo rango, ¿verdad? Pues piensen en dos matrices 2 por 2, una de distintos rangos, como los rangos solo pueden ser 0, 1 y 2, ¿verdad? Yo les recomiendo que piensen una de rango 0, una de rango 1. ¿Saben cuántas matrices 2 por 2 de rango 0 hay? Una, la matriz que solo tiene bolichitos, ¿verdad? Y ahora piensen otra, que no sea la matriz 0, pero que tenga el mismo polinomio característico que la matriz de ceros. Por cierto, yo tomo A igual a ceritos, ¿verdad? ¿Cuánto es el polinomio característico de esta matriz? Lambda al cuadrado, gracias. Venga, menos lambda, determinante 2 por 2 de la matriz diagonal. Yo más fácil no lo sé poner, por favor. Eso debe ser al toque. ¡Pum! Lambda cuadrado. Sí. Y ahora yo quiero otra C, ¿no? Otra C, que no sea de rango 0, que no sea todo boliche, ¿vale? Que tenga el mismo polinomio característico de esta. Pero, chicos, chicas, todo el mundo, si yo quiero que los determinantes sean iguales, pensaré que tienen que tener, que si quiero que los polinomios característicos sean iguales, en particular tienen que tener la misma traza, así que me tiene que pensar una matriz que tenga traza 0 más 0. Por favor, esto ya es una broma, grite todo el mundo 0. 0 más 0. 0, 1, 0. Gracias, la traza tiene que ser 0 y el determinante también tiene que ser 0. 0, como el determinante de esta, ¿verdad? Se les ocurre una matriz 2 por 2, que la traza sea 0, que el determinante sea 0, y que no sea la matriz 0. Y que su polinomio característico sea lambda cuadrado. 0, 1, 0, 0. Por ejemplo, vale. Bien. 0 igual, 0, 1, 0. Bien, gracias. Mientras decías la matriz 0, 1, 0, 0, los de casa, aquí me asintieron por lo menos 8 personas. Y eso me hace muy feliz, porque está empezando la misma. ¿Vale? Aunque no hable. Perfecto. Repasamos. ¿Tienen el mismo polinomio característico? Sí, lambda cuadrado, ¿verdad? En particular, ya se los dije que cuando el polinomio de grado 2, con que tenga la misma traza y el mismo determinante, van a tener el mismo polinomio característico. ¿Por qué? Porque en grado 2 no hay más términos. Está el término de lambda cuadrado, que sabemos que es 1, el término de lambda, que sabemos que es la traza, cambia de signo, alguna cosa así, y tenemos el término independiente, que es el determinante, ¿verdad? Si coinciden traza y determinante, ya ganamos en n igual a 2. Vale. ¿Y estos dos tienen misma traza y mismo determinante? Sí. Somos equivalentes, ni de broma, porque esto tiene rango 0 y esto tiene rango 1. ¿No? Y como no son equivalentes, no pueden ser semejantes. ¿No? Ejercicio que no vamos a resolver hoy. Que no vamos a resolver hoy. Decirme dos matrices que tengan el mismo polinomio característico.
que sean equivalentes y que no sean semejantes. ¿Existen? Sí, se lo digo yo. ¿Vale? Entonces, el objetivo siguiente, buscar. Piensen un poquito, hoy no lo voy a tratar este tema. Ahí sí. Tales que sean equivalentes, mismo polinomio característico, y no sean curiosamente hay un montón de ejemplos que comprueban estas cosas, pero estamos todavía un poco maniatados porque nos falta un poco entender más la semejanza de matrices. De hecho, todo lo que me queda del curso, casi todo, el 90% de lo que me queda, se podría resumir en una frase. Entender la semejanza de matrices. Vale, vamos a entenderlo poquito a poco. ¿Se dan cuenta que yo les dije que en este tema el objetivo es ver cuándo son diagonalizables? Pero diagonalizables es como un caso muy particular de semejanza de matrices, no que sean semejantes a una diagonal, ¿verdad? Pues ¿sabes lo que va a ser el tema de detrás? ¿Qué pasa cuando no son diagonalizables? Cuando no sean semejantes a una matriz diagonal. ¿Qué podemos decir? ¿A qué será semejante? ¿Vale? Entonces, el resumen de lo que nos queda de curso es entender la semejanza de matrices, nada más y nada menos. ¿Vale? Entonces, claro, como todavía somos bebés en lo que es la semejanza de matrices, ¿verdad? Todavía a lo mejor se les hace un poco complicado. ¿Pueden encontrar ejemplos con lo que saben? Sí. Sí, ¿eh? Pero a lo mejor hay que darle al coco un ratito. Vale. Bien. Más cosas. Vale, esto lo he dicho ya. Esto también. Ah, sí, hay una cosa que no he dicho. Vale, ¿puedo seguir? ¿Están conmigo todos? ¿Están de acuerdo que no he hecho nada nuevo, no? Estamos dándole vueltas a lo del juego, ¿eh? Más cosas. Es gracioso cuando sabes la respuesta de algo, pero... y es tan fácil, pero claro, es que no tienes las herramientas buenas todavía. Ya llegará, no pasa nada. Bien. Más cosas, sí, más cosas, mismo. Va del polinomio característico, vimos otra cosa. El polinomio característico, vimos, ya lo he dicho como entre 15 y 16 veces hoy, que es un polinomio de grado n, y conocemos su término líder. Su término líder llama término líder al coeficiente de mayor grado, ¿verdad? Lo que es el término líder. ¿Vale? Es menos 1 elevado a n. Y el otro día dijimos que teníamos miedo porque estos polinomios son de grado n, ¿verdad? Y buscar sus raíces es un follón. Pero hubo una sección de malas noticias, pero una sección de buenas noticias. En la sección de buenas noticias estaba el teorema fundamental del álgebra, que te dice que en los complejos todo va bien. Que este polinomio que tiene grado n tiene n raíces en los complejos. Y por cierto, tiene dos epígrafes chiquititos. Tiene n raíces, uno en los complejos, dos, cuenta multiplicidad. ¿Vale? Tiene como dos asteriscos, ¿no? Que hay que acordarse. ¿Vale? Entonces, este polinomio se escribirá así. Menos 1 elevado a n, ¿verdad? Por el producto es una pi, la escribo fatal la pi, ¿se entiende, no? ¿Vale? De sus raíces. Y si yo llamo en este curso, como trabajamos sobre Q y sobre R, ¿verdad? Pues este resultado nos viene muy bien. ¿Vale? Cuando trabajes sobre otros cuerpos, que hay más, ¿vale? Aquí habrá que sustituirse por una guarrada que se llama clausura algebraica, pero yo no te voy a hablar de eso, ¿vale? Ahora eso lo hablan en tercera carrera, cuando alguien les diga Galois, teoría Galois, discuten ese tema. Vale.
Y entonces, bueno, ¿cuántas raíces tiene? Pues vamos a poner que el polinomio tiene R raíces. Pero yo dije que el polinomio tenía N raíces, no R, ¿verdad? Pero ahí viene la historia de contándola con su multiplicidad, que si una raíz es doble, por ejemplo, aquí tenemos un buen ejemplo, una raíz doble, ¿se acuerdan? Pues le pongo el exponente junto, las que son iguales, no las escribo dos veces, ahorra tiza, ¿vale? Y me salen numeritos aquí. Pero veamos la multiplicidad de la raíz. ¿Qué es la multiplicidad de la raíz? Pues aquí la multiplicidad del 3 sería 2 y la multiplicidad del 6 sería 1. ¿Sí, verdad? Y el teorema fundamental del álgebra, ¿qué te dice? Que si yo sumo todos esos números, es contar todas las raíces, ¿verdad? Porque cada una estoy contando el número de veces que aparece. Me tiene que dar exactamente n, grado del polinomio. ¿Vale? Igual 1, ¿verdad? Pues con las prisas del otro día, se me olvidó eso, definir que este número tiene un nombre cuando el lambda es autovalor. Si lambda ahí, definición. Nacho, perdón. Sí. El sumatorio no tendría que ser igual a n. ¡Ah! A ver, gracias. Sí, perdón, intento no desayunar más ron. Perdón. Sí, es n, el grado del polinomio, ¿vale? Gracias. Nos da un cierto revuelo, pero no sabía por qué. Vale. Pues nada, solo lo que se me olvidó decirles el último día, porque yo he pasado de hora, es que ese número tiene un nombre. Por cierto, solo pongo si lambda i está en K. ¿Por qué? Porque si lambda i no está en K, no siquiera es autovalor, ¿verdad? Si yo estoy pensando que mi ejemplo sobre los racionales, ¿verdad? Y me sale como raíz de mi polinomio característico, raíz de 7, que no es racional, ¿verdad? Eso no es un autovalor. Pero si me sale 5 séptimos, que sí es racional, sí es un autovalor, ¿vale? ¿Me explico? Que puede haber raíces de este polinomio que no estén donde yo estoy trabajando. Por eso no son autovalores. Solo son las que están donde yo estoy trabajando. Por eso pongo que esté en K. ¿Vale? Entonces, esto es autovalor. Porque es una raíz de mi polinomio característico. Esa es la caracterización de los autovalores, ¿verdad? Pues mira, el numerito M, el lambda i, es lo que se llama multiplicidad algebraica de lambda i. En nuestro ejemplo, en nuestro queridísimo ejemplo, hay dos autovalores. Lambda 1 igual a 3 con multiplicidad algebraica igual a 2. Y lambda 2 igual a 6 con multiplicidad algebraica. Bien, muy bien. Vale. Se llama multiplicidad algebraica, ¿vale? Y va a haber dentro de un rato, mañana o el miércoles, va a haber otra multiplicidad que no será algebraica, va a ser geométrica, ¿vale? Entonces, importante lo algebraica. Yo siempre me acuerdo que se llama algebraica porque viene del teorema fundamental del álgebra, ¿vale? Hay que calcular todas las raíces de ese polinomio y contar sus multiplicidades. ¿Por qué defino este número? Porque ya ustedes lo estaban viendo venir. Me dijeron ustedes el otro día que me puso hiper contento. Mira, el 3 te está saliendo con multiplicidad 2 y en mi matriz diagonal me sale 2 veces. Ajá. Y el 6 me está saliendo con multiplicidad algebraica 1 y me está saliendo mi matriz solo una vez. ¿Va a haber alguna relación entre la multiplicidad algebraica
¿Y el número de veces que me va a salir ese número ahí? Pues sí la va a ver. Pero, cuidado. A ver, tiene peros, tiene asterisco, ¿vale? Hablamos los próximos días sobre eso. Vale, más cosas, más cosas. ¿Esta clase está ayudando a dejar las cosas claras o está ayudándoles más? ¿No? Vale. Mi objetivo era ayudar a dejar las cosas claras. Una cosa divertida. Por un lado tenemos que el polinomio característico, nuestro querido polinomio característico, por atrás. Por un lado tenemos esa expresión del polinomio característico, ¿no? Que la he escrito como 3 o 4 veces ya. ¿Vale? Y por otro lado ahora tenemos otra, la que nos da el teorema fundamental del álgebra. Por otro lado. Por un lado, Vale. Por un lado tengo una expresión del polinomio característico, en lo que conozco algunos de sus términos, ¿verdad? Y por otro lado, sé que todas sus raíces las puedo, puedo escribir el polinomio característico en función de sus raíces, que son complejas de esta forma, ¿verdad? Como tengo dos escrituras de la misma cosa, pues son iguales. ¿Sí? Corolario. ¿Cuánto vale el determinante de A? Pues mira, el determinante de A es el término, aquí el suelto, ¿no? El independiente que se llama del polinomio, ¿verdad? El que se obtiene al sustituir lambda por 0, ¿verdad? Pero aquí también lo puedo calcular sustituyendo lambda por 0, ¿verdad? ¿Y qué se me queda? Pues si sustituyo lambda por 0, pues aquí habrá un 0. ¿Sí? Voy a escribir 1 elevado a n por el producto desde i igual 1 hasta r de 0 menos lambda i. ¿Por qué? Porque el término independiente es el valor del polinomio evaluado en el 0, ¿no? Esto es lo que he escrito, ¿verdad? Están conmigo, ¿verdad? Vale, y cuando yo sustituyo lambda por 0, pues obtengo esto, ¿verdad? Pero que nadie se me enfade si ahora pongo esto como menos 1 por lambda i. Y se me queda menos 1 elevado a n por menos 1 elevado a la suma de las multiplicidades de lambda i por lambda i elevado a la multiplicidad de lambda i. Me explico lo que hice dos pasos de golpe, o 3, y es menos lambda i lo puse por menos 1 por lambda i. Voy a hacerlo más despacio porque me estoy equivocando. Qué torpe soy. Hacerlo despacio. Pero bueno, menos 1 elevado a n. Por el producto, desde i igual 1 hasta r de menos 1 elevado. Bien. Potencias de la misma base, los exponentes se suman. ¿Sí o sí? ¿Estás de acuerdo con este paso? Cogí y sumé todos los exponentes aquí, suma de las multiplicidades, me dio esta parte. ¿Vale? Se me olvidó poner los subíndices porque me aburro a veces. ¿Vale?
Y todavía lo tenía que multiplicar con este, ¿verdad? Y también suma los exponentes. N más la suma de los lambda i. Por eso puse eso. No entiendo dónde sacaste el sumatorio en ese paso. En plan, el sumatorio El producto de dos exponentes que tienen la misma base, de dos potencias que tienen la misma base, los exponentes se suman. Y como aquí tenía un producto de potencias de la misma base, sumo los exponentes. En la misma base los exponentes se suman, ¿no? Sí, sí. Vale, eso fue lo que hice. Y después hice lo mismo con este, porque también había un producto de potencias de la misma base y sumé los exponentes, ¿no? Y lo puse todo junto porque ya estamos en la carrera. Vale. ¿Cuánto valía la suma de todos los lambda i? Sí, m de lambda i, perdón. Ahí no es de lambda i, sino de m de lambda i, que me equivoqué. Qué desastre. Perdón. No, era multiplicidad que tenía que sumar. Perdón. Y esto da n, ¿verdad? Y n más n es 2n. Y 2n siempre tiene la propiedad de ser par. Y menos 1 luego número pares. 1. Ay, qué guay. Dejan dar clase a cualquiera. Ahora ya está, perdón. Sí. Perdón. Conclusión. El determinante de A se puede escribir enteramente en términos de las raíces de su polinomio característico. Alguien dice, habla rápido y dice, el determinante de A se puede escribir en función de los autovalores. Eso es un poquito mentira, porque dijimos que si los elementos de estos no estaban en K no se llaman autovalores, ¿verdad? Pero la gente tiende a decirlo rápido y dice, bueno, si el ejercicio fuese en C, en lo complejo, ¿verdad? El determinante es el producto de sus autovalores. ¿Vale? Si alguien lo dice, no le corrige. No está tan mal, ¿vale? Pero yo quiero ser un poco fino hoy aquí y decir que el determinante de A se escribe como el producto de las raíces de su polinomio característico. Y por cierto, cuando estemos trabajando en los complejos o cuando todas estas cosas estén en K, es el producto de los autovalores. ¿Bien? Vale, y eso lo usé para este término que lo conocía. Pero hay otro término de ese polinomio que yo conozco, ¿verdad? ¿De atrás? El término de grado, el coeficiente de n-1, ¿verdad? Entonces, si yo igualo el coeficiente de grado de n-1 aquí, y aquí yo obtengo la misma cosa. Vale, me están mirando mal, no pasa nada, lo voy a hacer, es súper fácil, es súper fácil. ¿Por qué? Voy a soltar la tiza. Nada por aquí, nada por allá. Vale, miren, aquí agrupé las multiplicidades, pero digamos que no las multiplico, no las agrupo, sino pongo la primera, las pongo seguidas. Vale, las repito. Si pone un 7, pues las pongo 7 veces, las pongo todas. Vale. Mira, cuando aquí miro esto, quiero mirar el término de grado n-1, ¿verdad? Pues estoy multiplicando lambda menos algo, por lambda menos algo, por lambda menos algo, por lambda menos algo, n veces. Y quiero el coeficiente de grado n-1 de toda esa expresión, ¿verdad? Pero miren, mi profesor de instituto lo decía así. Cuando tengo un producto de polinomio, ¿verdad? Mi profesor de instituto lo decía así, lo siento, ¿eh? ¿Cómo se multiplica eso? Todos con todos, lo que se llama la horquilla de los monomios, ¿no? Entonces, todos con todos, ¿vale? Perdón, lo decía mi profesor así. Entonces tengo n términos así, ¿verdad? Y ahora tengo que multiplicar todos con todos, ¿verdad? Pero yo no quiero obtener todos esos productos porque son un montón. Quiero obtener solo los que tengan coeficiente lambda elevado a n-1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo consigo un término que tenga grado de lambda elevado a n-1? Pues mira, en n de esas cosas tengo lambda, ¿verdad? Entonces tengo que decir lambda, pero no todos lambda. Hay en un ejemplo, en un sitio, tengo que elegir el coeficiente. ¿Me expliqué o no? Lo escribo así. Lambda menos 1, por lambda menos 8, por lambda menos 7, por lambda menos 5, por lambda menos 6, o lambda menos 5 dos veces. Y me interesa el término de grado 1, 2, 3, 4, 5. El de 5 no, el de grado 4 me interesa, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? Pues tengo para conseguir algo por lambda a la 4. Tengo que elegir en cada término 4 veces lambda y una vez otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, elijo lambda, menos 5. Entonces me quedaría menos 5. ¿Están de acuerdo que menos 5 lambda a la cuarta va a salir cuando yo expanda todo eso? ¿Verdad? Y elegí lambda y menos 5. Bueno, ahora cuando llegará otro momento que siga desarrollando todos los términos y obtenga lambda, menos 5 lambda. Ese término no me interesa contarlo, ¿verdad?
Otra vez menos 5. ¿Me están siguiendo o no? No. Habrá otro caso en el que haga lambda, menos 7, lambda. También ese término tiene grado 4. Menos 7. Habrá otro con el menos 8 y otro con el menos 9. ¿Qué estoy obteniendo? Pues amigos, estoy obteniendo lambda elevado a n menos 1 y aquí menos 5, menos 5, menos 7, menos 8, menos 1, que en el fondo es la suma de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. ¡Aquí sí! Eso es lo que quería. ¿Por qué? Porque aquí tengo esta expresión. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el término de grado de menos 1? Pues será la suma de estos lambda i. De todo. Sí, puedo repetirlo, sí. Vale. ¿Aquí bien? 3. Sí. No, vale. La idea está en cómo conseguir el término de grado de lambda a la cuarta. ¿Vale? Aquí. ¿Cómo consigo el término de lambda a la cuarta aquí? Pues mira, hay 5 términos en lambda. Lambda menos algo, por lambda menos algo, por lambda menos algo, por lambda menos algo. Hay 5, ¿verdad? ¿Cómo consigo lambda a la cuarta? Pues eligiendo lambda en 4 de estos y un número en otro. ¿Verdad? Por ejemplo, este menos 5 me salió cuando elegí lambda en los 4 primeros y hay que elegir el menos 5. El segundo menos 5 me salió, pues eligiendo lambda en todo menos en este. El siguiente menos 7, pues todo es lambda menos este, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Recopilando todo esto, entonces, ¿cuál es el término de lambda a la cuarta? Lambda elevado al grado menos 1, ese. Pues es la suma de todas estas cositas, porque estamos de acuerdo que esto es menos 5, más menos 5, más menos 7, más menos 8, más menos 1. Esta cosita que voy a escribir aquí. Entonces, ¿bien la primera parte? Bien. Ante la no respuesta, eso es bien. Pues voy a hacer lo mismo aquí. Y yo quiero saber el grado de lambda elevado a menos 1 en esta expresión. Por cierto, esto es b de lambda, esto es igual a menos 1 elevado a n, por lambda menos lambda 1, por lambda menos lambda 1, por lambda menos lambda 1, un montón de veces. ¿Cuántas veces? Tantas como indique su multiplicidad. ¿Verdad? Dije que lo iba a escribir así. ¿No? Que lo iba a desarrollar. Vale. Ahora, lambda menos lambda 2, por lambda menos lambda 2, por lambda menos lambda 2, tantas veces como indique su multiplicidad. Que por cierto, si es 1, solo una vez. Pero si es mayor que 1, pues lo escribo así, ¿no? De forma general, habrá mucho. ¿Vale? Y llevo al último, lambda menos lambda r, tantas veces como indique su multiplicidad. ¿Y de aquí qué me interesa? Pues me interesa el término de grado n, no. N menos 1, el de n estaría súper fácil. Porque sabemos que para conseguir grado n es lambda en todo, ¿verdad? Pero ahora quiero lambda elevado a n menos 1. Y la misma idea de antes, que hice aquí con un ejemplito, aplica en general. ¿Qué va a salir aquí? Pues mira, vas a tener menos 1 elevado a n, ese no te lo quita nada. Ese estaba ahí, ¿verdad? Estaba ahí multiplicando antes. Y ahora me voy a fijar en el término de lambda elevado a n menos 1. ¿Qué era? Coger lambda en todos, menos en 1. Y nos salía menos lambda 1, menos lambda. Cuando deje este suelto, menos lambda 1. Cuando deje este suelto, menos lambda 1. Cuando deje este suelto, menos lambda 1. Después menos lambda 2, menos lambda 2, menos lambda 1. Y después, menos lambda r, menos lambda r, menos lambda r, menos lambda r. Pues este va a ser el término de lambda elevado a n menos 1. Por cierto, ¿hay más términos? Por supuesto. Pero el término de lambda elevado a n menos 1 es ese. Bien, ahora. Sí. Hice un ejemplo particular y ahora lo hice en general aquí. ¿Los convencí? No agachen la cabeza, hombre, está fácil. Vale. Por cierto, entonces, ya sabemos que este término de grado n-1, por lo que tenemos aquí, sabemos que el término de grado n-1 es esto. Entonces, lo que sabemos es que menos 1 elevado a n-1 por la traza de A. No, son las dos formas que tengo de escribir el término de grado n-1. Por un lado, esta cosa, y por otro lado, este término.
Y yo creo que ya en primera carrera es feo poner menos lambda 1, menos lambda 1, menos lambda 1 en mi lambda 1 veces, ¿verdad? ¿No? Puedo escribir. ¿Sí? Y por cierto, sacar este menos para afuera también puedo. Este menos, que es factor común de todo esto, lo voy a sacar para afuera. Miren cómo lo saco afuera. Miren. Todo más. Y aquí más uno. ¿Por qué? Porque potencia de la misma base me exponente en suma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de este número y este número? Mira, es menos 1 elevado a un número y menos 1 elevado a otro número que 2 unidades más grandes. ¿Qué les pasa a estos dos números? ¿Son iguales o los dos son pares y ese número es más 1? ¿O los dos son impares y ese número es menos 1? Pero los dos casos es el mismo, ¿verdad que sí? Conclusión. Los tacho. ¿Y qué obtengo? Obtengo esa preciosa fórmula para la traza. ¿Que cómo se lee? La gente la lee así. Y lo dice con un error la gente, ¿vale? Dice, la traza de una matriz es la suma de sus autovalores. Y uno le puede decir, profe, o a quien hable, ¿no? Le puede decir, bueno, a lo mejor no son autovalores, ¿no? Si no están en el cuerpo en el que estamos trabajando, no son autovalores. Y te responderá, vale, yo voy a pensar que trabajamos en los complejos, ¿vale? Entonces, los complejos es esto. Si todos los lambda ahí están en K, es la suma de los autovalores. ¿Se entiende o no? Y si no, pues eso, la suma de las raíces del polinomio característico. ¿Y por qué salen estos números? Porque la raíz es raíz 8 veces, pues lo multiplico por 8. ¿Se siguió o no se siguió? Vale. Pues nada, lo dejamos aquí.